Pedí un Uber a las 2 de la mañana después de una fiesta. El conductor tomó una ruta que Google Maps no reconocía. Esa noche entendí que hay cosas peores que caminar solo. Cada día, millones de personas suben a un auto con un desconocido. Confían en una foto de perfil, en una calificación de 5 estrellas, en un nombre que cualquiera puede inventar. Lo que estás a punto de escuchar son 5 historias de terror, inspiradas en situaciones que podrían pasarle a cualquiera. 5 personas que subieron a un auto pensando que solo iban a llegar a casa y descubrieron que el verdadero peligro no estaba afuera. Estaba sentado en el asiento del conductor. Nunca subas a un Uber solo de noche. Capítulo 1. La ruta que no existía. Guadalajara, Jalisco. Marzo de 2022. Andrea tenía 23 años. Trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia del centro. Esa noche, un viernes, había salido con compañeros del trabajo a un bar en la zona de Chapultepec. A la 1:40 de la mañana, decidió que era hora de irse. Pidió un Uber desde la puerta del bar. La aplicación le mostró lo de siempre. Foto del conductor, placas del auto, calificación de 4.8 estrellas, un Nissan Versa gris. El conductor se llamaba Roberto. El auto llegó en 4 minutos. Andrea verificó las placas. Coincidían. Se subió al asiento trasero. Todo parecía normal. Los primeros 5 minutos del viaje fueron silenciosos. Andrea iba mirando su teléfono, mandando un mensaje a su roommate diciéndole que ya iba en camino. Pero entonces levantó la vista. No reconocía la calle. El GPS de la aplicación mostraba que el conductor debía haber tomado Avenida Vallarta hacia el poniente, pero estaban en una zona residencial oscura, sin tráfico, sin peatones, sin un solo negocio abierto. Andrea sintió algo frío en el estómago. «Disculpe», dijo, tratando de sonar tranquila. «Creo que esta no es la ruta». El conductor no respondió. «¿Me escuchó? Esta no es la ruta que marca la aplicación». Roberto, o quien fuera que estaba conduciendo, la miró por el espejo retrovisor y dijo con voz plana: «Es un atajo. Hay mucho tráfico en Vallarta. A la 1:40 de la mañana no hay tráfico en ninguna parte de Guadalajara». Andrea abrió WhatsApp. Le mandó su ubicación en tiempo real a su roommate y a su mamá. Escribió: «El conductor está tomando una ruta rara. Si no llego en 15 minutos, llamen a la policía». Su mano temblaba. El auto siguió avanzando. Cada vez calles más oscuras, cada vez más lejos de su destino. Andrea puso el dedo sobre el botón de emergencia de la aplicación. Y entonces el conductor giró a la izquierda. Entró a un terreno baldío. Andrea no esperó. Jaló la manija de la puerta y estaba bloqueada con seguro para niños. No se podía abrir desde adentro. El pánico la invadió. Hizo lo único que se le ocurrió. Presionó el botón de emergencia, comenzó a grabar video con su celular y gritó con toda la fuerza que tenía. Eso lo cambió todo. Porque en ese momento otro auto entró al terreno baldío. Un segundo vehículo que venía siguiéndolos. Andrea entendió que no era un conductor solo. Era algo planeado. Pero los gritos alertaron a alguien. Un vigilante nocturno de una bodega cercana escuchó el escándalo y encendió las luces del estacionamiento industrial contiguo. La zona se iluminó de golpe. El segundo auto frenó y se fue en reversa. Roberto aceleró el Nissan Versa y en su prisa por escapar desbloqueó las puertas. Andrea abrió la puerta y se lanzó del auto en movimiento. Se raspó las rodillas, las manos, se golpeó el hombro, pero estaba viva. La denuncia se presentó esa misma noche. La cuenta del conductor era falsa. La foto de perfil estaba robada de una red social inactiva. Las placas eran reales, pero pertenecían a un auto reportado como robado semanas antes. Nunca encontraron a Roberto. Y Andrea todavía tiene una cicatriz en la rodilla izquierda que le recuerda lo que pudo haber pasado si no hubiera gritado. Capítulo 2. El conductor que ya sabía mi nombre. Ciudad de México. Colonia Condesa. Octubre de 2023. Luis tenía 28 años. Era contador. Vivía solo en un departamento sobre Avenida Ámsterdam.
Esa noche había cenado con su novia en un restaurante sobre Tamaulipas. A las 11:30 ella se fue en su auto y Luis decidió pedir un Didi para volver a su departamento. Eran solo 12 minutos de camino. El auto llegó rápido, un Chevrolet Aveo blanco. Luis verificó las placas, se subió atrás y se puso los audífonos. Todo parecía normal, hasta que el conductor habló. «¿Qué tal la cena, Luis?» Luis se quitó un audífono. «¿Perdón?» «La cena, en el restaurante de Tamaulipas. ¿Estuvo buena?» Luis sintió un escalofrío. Él no había mencionado ningún restaurante. La aplicación solo mostraba el punto de recogida, no todo lo que el conductor estaba diciendo. «¿Cómo sabe dónde cené?» El conductor se rió por lo bajo, tranquilo, como si la pregunta le divirtiera. «Yo sé muchas cosas de ti, Luis. Sé que vives solo. Sé que tu novia se llama Daniela. Sé que llevas 3 semanas pidiendo Didi del mismo restaurante cada viernes». El estómago de Luis se vació. «¿Quién eres?» El conductor no respondió. Solo siguió manejando. Luis miró la aplicación. El perfil del conductor decía Enrique, calificación 4.9, más de 1000 viajes realizados. Todo se veía legítimo. Pero ese hombre sabía cosas que ningún conductor debería saber. Luis comenzó a revisar su historial de viajes y lo encontró. En las últimas 3 semanas, 4 de sus viajes habían sido con el mismo conductor, Enrique, pero Luis nunca lo había notado porque jamás le prestaba atención a la cara del conductor. Siempre se subía con audífonos. Siempre iba viendo el teléfono. Este hombre lo había estado eligiendo deliberadamente. Saber sus horarios, sus rutas, sus rutinas. «¿Qué quieres?», preguntó Luis. «Solo quiero que sepas que no eres invisible», respondió el conductor. «Que cada vez que subes a un auto con un desconocido, le estás dando tu dirección, tu horario y una parte de tu vida». El auto se detuvo. Estaban frente al edificio de Luis. El conductor desbloqueó las puertas. «Llegamos». Luis bajó temblando. Caminó hasta la entrada sin voltear. Subió a su departamento. Cerró con doble llave. Desde la ventana del 3er piso vio el Chevrolet Aveo blanco, estacionado abajo. Seguía ahí. 15 minutos después, el auto se fue. Luis reportó al conductor en la aplicación. La empresa le respondió con un mensaje automático. «Gracias por tu retroalimentación. Estamos revisando el caso». 3 días después, Luis notó algo. Un Chevrolet Aveo blanco estaba estacionado frente a su edificio, sin conductor visible adentro. Placas diferentes. Estaba ahí a las 7 de la mañana cuando salió a trabajar. Estaba ahí a las 9 de la noche cuando regresó. Luis se mudó al mes siguiente. Nunca volvió a usar una aplicación de transporte y nunca supo quién era realmente Enrique. Capítulo 3. 4 minutos en Iztapalapa, Ciudad de México. Iztapalapa. Julio de 2023. 12:15 de la madrugada. Karen tenía 20 años. Estudiaba enfermería. Esa noche venía de una guardia en un hospital de la zona oriente. Estaba agotada. Llevaba 14 horas de pie. Lo único que quería era llegar a su casa. Pidió un Uber. El auto tardó 7 minutos en llegar. La aplicación marcaba un Nissan March negro. El auto que llegó era negro, pero no era un March. Karen estaba tan cansada que no verificó el modelo. Solo verificó las placas. Las placas coincidían. Se subió. Adentro olía a químico, como a solvente, como a algo que no debería estar en un auto de servicio. Karen no le dio importancia. Cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, habían pasado 4 minutos. Pero esos 4 minutos cambiaron su vida. El auto estaba detenido, no en su casa, no en ningún lugar que ella reconociera. Estaba en un callejón estrecho sin iluminación junto a una barda de concreto con grafiti. El conductor ya no estaba en su asiento. La puerta del lado del copiloto estaba abierta y parado junto a esa puerta había un segundo hombre. Karen reaccionó por instinto. Años de prácticas médicas le habían enseñado a actuar bajo presión. No gritó, no se paralizó. Hizo algo que probablemente le salvó la vida. Activó la alarma de emergencia de la aplicación y al mismo tiempo comenzó una transmisión en vivo con su celular. La cámara se encendió antes de que los hombres pudieran reaccionar.
Estoy en un callejón en Iztapalapa. Me acaban de secuestrar. Estas son sus caras. El hombre junto a la puerta se cubrió el rostro. El conductor regresó corriendo al auto. Hubo gritos, confusión. Decenas de personas estaban viendo la transmisión. Una de ellas era la mamá de Karen. En los siguientes segundos, la mamá llamó al 911. Compañeros de la universidad que estaban viendo el live tomaron capturas de pantalla del callejón, del auto y de los rostros. El hombre que estaba afuera desapareció corriendo. El conductor arrancó con Karen todavía adentro, pero ahora la transmisión seguía activa y más personas se estaban conectando. Karen seguía narrando. Iba hacia el sur. Hay una gasolinera a la derecha. Acabamos de pasar un puente peatonal. La policía interceptó el vehículo minutos después sobre una vía rápida. Karen estaba ilesa, físicamente. En la cajuela del auto encontraron cinta, bridas de plástico y una botella con una sustancia química. El olor que Karen había notado al subirse no era normal. El conductor fue detenido. Tenía identidades falsas registradas en distintas plataformas y un historial amplio de viajes. Cientos de personas habían subido a su auto sin saber quién era realmente. Karen terminó su carrera. Hoy trabaja en un hospital público y cada vez que sale de turno prefiere llamar a alguien de su familia. Nunca volvió a subirse sola a un auto de aplicación. Capítulo 4. El pasajero fantasma. Esta historia es diferente. Esta vez el terror no vino del conductor. Vino del pasajero. Monterrey, Nuevo León. Noviembre de 2022. Miguel tenía 34 años. Manejaba Didi por las noches para completar el gasto. Durante el día era mecánico en un taller de la colonia Independencia. Por las noches, desde las 9 hasta las 2 de la mañana, hacía viajes por toda la ciudad. Llevaba 8 meses como conductor. Conocía Monterrey de memoria. Sabía qué zonas evitar. Sabía qué horarios eran peligrosos. O eso creía. A las 11:40 de la noche le entró un viaje. Punto de recogida. Una calle residencial en Mitra Centro. Destino: Carretera Nacional, kilómetro 23. Miguel casi lo rechazó. Era un viaje largo a una zona oscura y regresar le costaría gasolina sin pasajero. Pero la tarifa era alta por el horario nocturno. Aceptó. Llegó a la dirección. Era una casa con fachada gris, sin luces encendidas. Esperó 2 minutos. Nadie salió. Estaba a punto de cancelar, cuando la puerta trasera se abrió. Un hombre se subió, sin decir una palabra. Miguel lo miró por el retrovisor. El pasajero era un hombre de unos 40 años, delgado, con una sudadera negra con capucha. Llevaba una mochila grande que dejó en el asiento de al lado. «Buenas noches», dijo Miguel. El hombre no respondió. Solo se quedó mirando al frente. Miguel comenzó a manejar. Los primeros 15 minutos fueron en avenidas con tráfico moderado. Todo normal. El pasajero no habló, no usó su teléfono, no se movió. Solo miraba al frente. Cuando entraron a la carretera nacional y las luces de la ciudad comenzaron a desaparecer, Miguel notó algo. El pasajero estaba llorando. No hacía ruido. No sollozaba. Solo tenía lágrimas cayéndole por la cara. Miguel lo vio por el retrovisor. «Oiga, ¿está bien?». El hombre finalmente habló. Su voz era un susurro. «¿Usted cree en Dios, conductor?». Miguel sintió que algo cambiaba dentro del auto. Algo pesado. Algo que no podía explicar. «Sí, sí creo. Yo también creía. Hasta hoy». El hombre se limpió la cara con la manga de la sudadera y siguió hablando. «Hoy hice algo que no tiene perdón, y voy a un lugar donde nadie me va a encontrar». El corazón de Miguel se aceleró. ¿A qué se refiere? «Pare el carro. Falta mucho para el destino. Pare el carro». Miguel se orilló en un tramo completamente oscuro de la carretera, cerros a ambos lados, ni una luz visible. El hombre abrió la puerta, tomó su mochila y antes de bajarse miró a Miguel por primera vez a los ojos. «No abra las noticias mañana, conductor. No va a querer saber». Luego se bajó del auto y caminó hacia la oscuridad del cerro. En segundos desapareció. Miguel se quedó inmóvil varios minutos. Después arrancó y manejó de regreso a la ciudad sin mirar atrás.
A la mañana siguiente encendió las noticias. En Mitra Centro, una casa con fachada gris había sido acordonada por la policía. Adentro encontraron a 3 personas sin vida. Miguel llamó a las autoridades. Dio su testimonio. Entregó los datos del viaje. Describió al hombre. Hasta el día de hoy, el pasajero del kilómetro 23 no ha sido encontrado. La mochila que llevaba nunca apareció. Y Miguel dejó de manejar esa misma semana. Dice que algunas noches todavía puede ver esos ojos en el retrovisor. Ojos de alguien que ya había decidido que no había regreso. Capítulo 5. La última calificación. Puebla, Puebla. Febrero de 2024. Esta historia la contó una mujer que pidió no ser identificada. La llamaremos Sofía. Sofía tenía 31 años. Era madre soltera. Tenía un hijo de 6 años. Trabajaba como ejecutiva de ventas en una empresa de la zona de Angelópolis. Usaba Uber todos los días. 2 viajes diarios, 5 días a la semana. Era parte de su rutina. Nunca le había pasado nada. Nunca había sentido miedo. Hasta ese jueves. Eran las 8 de la noche. No era tarde, no era madrugada. Era una zona comercial iluminada, con gente caminando, con tráfico normal. El Uber llegó en 3 minutos. Un Volkswagen Vento gris. Conductor, Alejandro. Calificación, 5 estrellas perfectas. 5 estrellas perfectas. Cientos de viajes. Ninguna queja. El conductor ideal. Sofía se subió. El auto olía a limpio. Había una botella de agua en el portavasos del asiento trasero con una etiqueta que decía «Cortesía para el pasajero». «Buenas noches», dijo Alejandro, amable, profesional. «Buenas noches», respondió Sofía. Durante los primeros minutos todo fue normal. Alejandro manejaba bien, respetaba las señales, tomaba exactamente la ruta que marcaba la aplicación. Sofía bajó la guardia y tomó un trago de la botella de agua. Los siguientes minutos son confusos en su memoria. Recuerda que el auto se sentía lento, que las luces de la calle se alargaban, que su teléfono se volvió pesado en la mano. Recuerda haber querido hablar y no poder. La botella de agua tenía algo. Sofía luchó contra el efecto. Se mordió el labio para mantenerse despierta. Se clavó las uñas en la palma de la mano. El dolor la mantuvo consciente lo suficiente para hacer una sola cosa. Marcó el número de su mamá. Su mamá contestó. Sofía apenas alcanzó a decir, «Mamá, el Uber, droga». La mamá no colgó. Se quedó en la línea escuchando. Escuchó el motor del auto. Escuchó la respiración de su hija haciéndose más lenta. Escuchó al conductor tarareando una canción. Desde otro teléfono llamó al 911 mientras mantenía la llamada abierta. La aplicación todavía mostraba la ubicación en tiempo real del viaje. La mamá le dio la ubicación exacta a emergencias. Las autoridades interceptaron el vehículo minutos después. El conductor ya había desviado la ruta. Ya no iba hacia la casa de Sofía, iba hacia la salida de la ciudad. Alejandro fue detenido. En la guantera del auto encontraron más botellas de agua selladas con la misma presentación. Dentro había un sedante mezclado con el líquido. La investigación reveló algo aterrador. El historial limpio del conductor no significaba que fuera inocente. Significaba que muchas víctimas anteriores nunca habían entendido lo que les había pasado. El sedante causaba confusión y lagunas de memoria. Las personas despertaban desorientadas, sin recordar el trayecto completo. Creían que se habían quedado dormidas. Y le dejaban 5 estrellas al conductor porque no recordaban nada extraño. 5 estrellas perfectas, cientos de viajes y un número imposible de saber de personas que quizá nunca supieron que fueron víctimas. Sofía se recuperó físicamente, pero todavía hay noches en las que no puede dormir, porque cada vez que cierra los ojos ve esa botella de agua con la etiqueta que decía «Cortesía para el pasajero». Y recuerda que la amabilidad de un desconocido casi le cuesta la vida. 5 historias, 5 noches. 5 personas que confiaron en un algoritmo más de lo que confiaron en su instinto. No se trata de vivir con paranoia. Se trata de entender que subir a un auto con un desconocido siempre implica un riesgo.
Verifica el auto, no solo las placas, también el modelo, el color y el rostro del conductor. Comparte tu viaje en tiempo real. Nunca aceptes agua, dulces, chicles, ni nada que no hayas abierto tú. Si la ruta cambia, habla. Si no te responde, actúa. Si sientes que algo está mal, probablemente algo está mal. No te subas con audífonos, no cierres los ojos. No asumas que porque tienes 5 estrellas es seguro. Las 5 estrellas no significan nada si no recuerdas el viaje. Si este video puede ayudar a alguien, compártelo. Y si alguna vez te ha pasado algo parecido, cuéntalo. Porque a veces la única diferencia entre volver a casa y desaparecer en la noche es que alguien sepa lo que está pasando. La próxima vez que pidas un Uber de noche, no subas solo. La historia continúa. Suscríbete y prepárate, porque lo mejor está por venir en la parte 2.